Esos 4 ámbitos son, los menciono y desarrollo un poquito cada uno: la atención religiosa en las cárceles. El segundo, el desarrollo de la dimensión religiosa en general en el ámbito carcelario. Tercero, el apoyo a la dignificación de vida de todos los involucrados. Cuando hablamos del tema carcelario no hablamos solo de los presos, estamos hablando de presos, guardias, funcionarios y ahora operadores carcelarios que están en formación, y familias, ¿verdad?, de reclusos y también de guardias y funcionarios. O sea, es un mundo el que gira alrededor de las cárceles, ¿no? Y cuarto, elementos de transformación de la sociedad respecto a la cuestión carcelaria. Respecto a la atención religiosa, el primero de ellos, eso es algo específico e insustituible nuestro, ¿tá? A través de lo que es la pastoral penitenciaria en su sentido más literal inmediato, mediante voluntarios se atiende lo que es la realidad de quienes están presos y son católicos, y de aquellos que quieren participar de las instancias religiosas explícitas que tenemos, ¿no?, que incluyen básicamente 3 elementos. Uno, acompañamiento y contención personal de las problemáticas, porque el que está preso sufre las mismas problemáticas que todos los demás, familiares enfermos, situaciones de dificultad económica, conflictos con otros, etc. Segundo, desarrolla la espiritualidad personal, es decir, su vinculación con Dios, etc. Y tercero, la vida eclesial, no es la presencia eclesial, es la iglesia con ellos, o sea, son parte de la iglesia. Entonces, se reza en iglesia, se escucha la palabra en iglesia, se celebra en iglesia, etc., dentro del ámbito carcelario. En esto hay una enorme cantidad de voluntarios trabajando en todo el país, ¿verdad?, con enormes carencias de formación y todo lo demás, no debido a ellos mismos, sino a las enormes dificultades que tenemos todavía de infraestructura para poder seguir creciendo en ello. Segundo lugar, desarrollo de la dimensión religiosa en el ámbito carcelario. Esto también es específico nuestro porque corresponde al ámbito religioso. Trabajamos mucho en el ámbito ecuménico y en el ámbito interreligioso. ¿Cuál es el fin social de este trabajo y de esta articulación con los diferentes grupos religiosos? Uno es mostrar en la sociedad que lo religioso no divide, que los que participamos de diferentes formas religiosas no somos enemigos, que podemos trabajar juntos y que tenemos muchos elementos en común y que todos estamos preocupados y trabajamos juntos por la dignificación de las personas. En ese sentido, construimos, junto con la Iglesia Anglicana, un centro interreligioso en el Concagua, un elemento paradojal. En un país laicista como tenemos, el único centro interreligioso físico que existe está en el medio de un predio estatal que encima es una cárcel, ¿no? Y fue construido por la Iglesia Católica y la Anglicana, pero es de servicio a todas las formas religiosas que participan en el Concagua, por lo cual se generó un documento de referencia, una comisión asesora interreligiosa, etc. No es ecuménica, es mucho más amplio que ecuménica, ¿eh? Participan varias iglesias protestantes, evangélicas, pero también otras formas, afrodistas, judíos, etc., ¿no? Brahma Kumari, Mahai, etc. Y un fin referido a las propias personas, que son reclusos, guardias, familias, ¿no? Primero, lo religioso constitutivo de lo humano, ¿no? No es un agregado. Segundo, permite la construcción de identidad personal, permite la relectura biográfica del individuo, permite la búsqueda de sentido de vida y permite la reformulación del modo de vida, que normalmente llamamos conversión. Todo lo cual es imprescindible para una persona que tiene que cambiar su horizonte si quiere vivir de manera integrada con el resto de la sociedad. Tercer elemento, apoyo a la dignificación de la vida de todos los involucrados. Además de lo básico, alojamiento, alimentación, salud y otros servicios que corresponden al mínimo de derechos humanos, está el tema del desarrollo humano de la persona, o sea, su desarrollo de identidad personal y social. Si no hay una identificación social, no hay ninguna posibilidad de que la persona se vea como partícipe integrante de la sociedad. Si es alguien descartado por la sociedad y si es alguien
que la sociedad es un enemigo, evidentemente no hay ninguna posibilidad de que haya una integración. Y eso implica un cambio de identidad de la persona. El desarrollo de habilidades sociales. Si uno puede interactuar socialmente es porque tiene determinadas habilidades desarrolladas, de comunicación, de trato, resolución de conflictos, etcétera, etcétera. Que si no se tienen, si se tienen otras identidades y otras habilidades con otras prácticas desarrolladas, que no son las que hegemónicamente funcionan en el grupo social, esas funcionan en sus ámbitos, pero no funcionan en el conjunto de la sociedad uruguaya. Y tercero, instrumento de manejo de la convivencia y los conflictos adentro y fuera de la cárcel. Hay una problemática muy típica. El tipo de vínculo que normalmente se genera dentro de la cárcel, que es de control e intento de evasión de control, que es un tipo de identidad unívoca, es tremendamente problemático. Porque cuando se sale, se sigue leyendo todo en esa lectura. Y alguien que entra a trabajar después que salió de la cárcel y el capataz le da una orden, para él es lo mismo que si el guardia de cárcel le tira la orden, que es un enemigo dándole una orden, tratando de controlar. Y genera la misma reacción interior y exterior. Es decir, es necesario transformar completamente el relacionamiento interno en la cárcel y desarrollar habilidades para poder establecer otro tipo de vínculo al exterior. Y finalmente, transformación de la sociedad. Ahí tenemos concientización para cambio de mentalidad de los propios cristianos. No pocos católicos, al salir de misa, cuando se hacen las convocatorias a agentes pastorales, le dicen a los agentes pastorales que fueron a dar un testimonio. ¿Ustedes para qué van? Si lo mejor que pasa es que se mueran todos los que están presos. Un católico en el momento de salir de misa. Ya, es una perspectiva un poco tergiversada del amor al prójimo, ¿verdad? Bueno, y de la construcción del reino, de la historia, etcétera, etcétera. Cambio de mentalidad, porque en los estudios de valores y de relacionamiento social que hay, los católicos no nos distinguimos de ningún otro uruguayo en los mismos prejuicios, en las mismas discriminaciones, en las mismas exclusiones. O sea, nada de ponerle el sello a otro.